pues es un producto que dejas ahí para transmitir tu saber. Y entonces la cadena no se puede romper. Y un poco la cadena se ha roto. No hay huerta, está todo parado. Aquí había un plan brutal para edificar en el Camp del Turia, que era demasiado. Se ha parado, ahora está la huerta y está parada. ¿Y ahora cómo lo hacemos funcionar? Porque la gente no tiene un duro. Y el que está de político dice, porque no quieren, porque no la ganan. No hay recursos, se terminado. El que estaba cobrando del desempleo, se le terminaron los recursos. Tiene que ir a pedir a Caritas, tiene que ir a pedir a Banco de Alimentos. No sabe dónde ir porque no tiene para comprar un billete de tren para ir a pedir trabajo, por ejemplo, al polígono de Paterna, tampoco. Porque no nos dan una subvención al desempleado que se pueda mover. El tren va y viene todos los días, ¿vale? Y va vacío, va vacío. Si en vez de pagar 1,50 € o 2 euros o 1,90 €, yo pago 50 céntimos enseñando una cartilla como que estoy desempleado, yo pago esto, serían 50 céntimos que se llevaría la Generalitat por mí, por este billete. Pero yo podía ir a entregar ese currículum vitae. Cuando yo encontrase trabajo, pues pagaría igual que todo el mundo, los 2,90. Pero ¿qué pasa? Que estás acostumbrando a tus hijos que cojan el transporte público y que vayan. Que estás haciendo menos contaminación, cogiendo menos coches para arriba, para abajo, y la capa de ozono está mejor y todo el sistema mejor. También se puede hacer de pueblo a pueblo para trabajar y tal, hacer bicicletas, igual que está en Valencia, bicicleta, yo voy a Liria, al Servé, pues coge una bicicleta y luego te vienes con otra de pueblo a pueblo también, que se está haciendo un plan que está muy bien, que en todos los países de la Unión Europea ya está, que es el carril bici, para comunicar todos los pueblos en bici, que uno pueda ir en bici a trabajar, que tenga menos medios o más, porque en Alemania he visto gente muy rica coger su bicicleta, ¿sabes? Es cambio de mentalidad. Entonces, solución, estamos en lo de la hostelería para el problema de mujeres, que es el más grande, ¿no? Tampoco quiero dar más ideas porque luego te las pillan y luego te las pillan las ideas y te quedas sin idea. Luego cogen y le presentan las ideas y ves que a esa persona que ha cogido la idea es un diputado en Generalitat, cobrando 6.000 €, ¿vale? Y era lo que tú habías pensado. Claro, y de las ideas que yo he dado, pues se han hecho páginas web, se ha hecho esto y tal. Cuando yo empecé aquí en la Puebla de Vallbona, que empecé en Liria, en la primera plataforma, yo he hecho 5 plataformas, yo hubiese hecho más y me hubiese extendido. Pero ¿qué pasa? Que estas plataformas se lo dices a las personas, y las personas, ¿qué es lo que pasa? Que tienen su ego, tienen sus prioridades, y es normal, y es defendible. Entonces miran por ellos y no miran a los demás. Esto no lo entiende ni Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque des trabajo, tienes que ir a la plataforma, estar allí, cómo va, cómo funciona, si en tu puesto hace falta uno más o te aceptará uno más, y ayudar a quienes te ayudaron, ¿no?, a conseguir un puesto de trabajo. Entonces empezaron las televisiones locales, que las pagamos entre todos, y es nuestra televisión, no la televisión al servicio del político de turno, que sucede en todos los sitios igual, como Canal Now y todo tal, pues así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron allí a preocuparse, de decir, mira, la oficina del Servé de la Puebla de Vallbona, un puesto, un tal, empezaron a sacar algo ya, empezaron a tal, pero es porque había una presión, que habían unas personas que iban y hablaban con la alcaldesa, que había, oye, esta es nuestra preocupación, esto es lo que hay y tal, y se iban haciendo cosas, ¿no? Entonces, las personas que han entrado ahora, el gobierno que entraron, sí que vino allí a la oficina y estuvo hablando conmigo concretamente, y las otras personas que fueron más, pero a mí me dijeron, no queremos hablar con ningún político, no queremos hablar ya con ninguno, vas a ser tú la cabeza visible, y vas a ir tú, y nos vas a representar tú, porque hay un miedo de que si estas personas se hacen una fotografía conmigo o están conmigo o van a los sitios a buscar trabajo y tal, y les ven, lo ven por el Facebook y están como, yo qué sé, diríamos ahí, personas no gratas, ¿no?, que molestan porque están diciendo que están desempleados, porque quieren trabajar y están trabajando, ¿no? Porque se quejan, ¿no? Exacto, y están ahí, entonces molesta. Al político de turno molesta. Entonces no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, esto molesta. Ningún periodista se acerca a nosotros, ninguno habla con nosotros, ni quiere saber, y te ignoran, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué haríamos nosotros desde hace 3 años, estando enfrente del Ayuntamiento de Valencia, allí protestando, que queremos por lo menos
en caso de no tener trabajo, una renta básica. Okay. Una renta básica. ¿Qué pasa con la renta básica? Vamos a ver. En mi caso, mi mujer está ganando 1.100 euros, pero me está manteniendo a mí y a mi hija, ¿vale? Nos está manteniendo. Salimos a 333 euros. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pedir a Caritas ni al Banco de Alimentos porque tengo que tener menos de 250 euros, ¿vale? Entonces, no puedo pedir. No pedimos nada porque están ahí las normas. A la persona que se ha sacado una carrera está allí, que tiene 25 26 años y no sabes si tú trabajabas cuando nada más te parió tu madre, ya estabas trabajando o lo que sea. Tiene unas normas que de menos de 50 euros ya está, y es lo que le han puesto, ¿no? Pues estos márgenes o bien tenían que subir, tener un pensamiento de no podemos tener esta pobreza extrema de un 13% que tenemos, ¿no? Incluso con los minijobs que tienes no llegas a final de mes, que está muy mal dicho, porque en todas las manifestaciones que yo voy, la gente dice, no llegamos ni a fin de mes. Y digo, no, a fin de mes no, vamos a ver, si yo no cobro nada, no llego ni al primer día de mes. Entonces, no llegamos ni al primer día de mes. Es lo que habría que decir, no a final de mes. Final de mes es que, por ejemplo, tengas unos 800 o 900 euros y no llegues a esos 1.000 y pico. Y el día 20 te quedes sin nada, vale. Eso sería final de mes, pero no llegan ni al 1 del primer día de mes. Entonces, estamos pidiendo una renta básica a ver si se nos puede dar un jornal por lo menos de 1.000 euros. Nos reunimos en la carretera de Madrid, en el 151, en la CGT, nos reunimos allí de toda España y hablamos, y allí tenemos conferencias de que uno dice 426 euros, otros 600, y allí hay muchos sabios. Sabios es lo más grande que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre nosotros nos respetamos mucho el turno para hablar, nos respetamos mucho, pero yo rompo esto, igual que las televisiones, y no me gusta, porque cuando uno me está hablando de 400 euros, le digo, ves tú y protesta por 400 euros. Cuando tú te den los 400 euros, yo por los 1.000. Cuando a mí me den los 1.000 y tú quieras que te den esos 600 euros más, que es lo que me darán a mí, pues te diré, no, tú no querías 400, pues quédate los 400. Tú que querías 800, pues 800. ¿Qué es lo que os pasará? Yo los corto, así, porque le quita la voz, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que pasará? Que cuando llegues 400 euros de no darte nada, darte 400 euros el primer mes, dices, hostia, qué alegría, 400 euretes, pero luego cuando vayas al hipermercado y en una semana te tengas que gastar eso ya para comer y veas que no pagas ni luz ni agua y no puedes sobrevivir, es que esto no puede ser, vengas a protestar, te irás al de los 800 y luego vendréis el de los 800 y de los 400 a los 1.000. ¿Por qué no vamos directamente a los 1.000, que es lo que hace falta? Entonces, les dejaba hablar porque era su turno, pero cuando volvían otra vez a lo mismo, yo les volvía a decir, si tú me bajas a los 400, yo pediré lo que tú me quitas, esos 600, 1.600, y si tú vas a los 800, pues yo pediré 1.200. No entendía yo, no, porque vamos a ver, cuando negocias con el gobierno, se aprueba un plan de 1.000 euros, luego llega un chiquito de la universidad que lo sientan allí y le dicen, tú a este señor le tienes que sacar las entrañas, porque es tu trabajo y de ahí vas a cobrar 2.500 euros. Y el chiquito dice, sí, pues hay que sacarle las entrañas. Y llega allí con una comida de coco, que el que está allí, que pide eso, es que ni quiere trabajar, es un vago maleante y está de puta madre y lo demás que lo mantenga, ¿no? Esa es la idea que le han puesto. Pues tengo que luchar contra este ogro, me lo tengo que quitar de encima. Entonces llega allí y llega el señor y dice, y toda la historia que le ha contado, como no vale para nada. Claro, él no ha ido nunca a trabajar un día a la construcción, a coger viguetas de 6 metros que pesaban 70-80 kilos, cargarlas al hombro y llevarlas con 45 grados a la sombra, y a lo mejor al sol más de 50, pero no un día ni dos, y no cobrabas las 10 horas que hacías y regalabas hora y media todos los días. Y muchas veces a lo mejor que ya es que estabas asegurado y no estabas asegurado, porque entonces no nos venía la carta como estabas asegurado. Claro. Entonces, estas cosas no ha pasado el chaval este. Entonces llega allí y te dice, no, es que mira, te vamos a dar 1.000 euros, pero de retención te vamos a quedar un 20%, con lo cual te va a quedar 800. Pero luego tú vas a tener que pagar tu IBI, luego tú vas a tener que pagar el IVA de la luz, luego vas a tener que pagar la basura, y al final esos 1.000 euros vuelven otra vez al Estado. Pero ¿tú qué comes? ¿Tú qué comes? Y nos olvidamos de una cosa muy importante, porque todo esto de los 1.000 euros, de la renta básica y como soluciones que estamos hablando de esto, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? Pues para desarrollo potencial de la persona, para formarse y crearse esta persona para conseguir un puesto de trabajo, si no igual, mejor y con más garantías. Y a lo mejor esta persona tiene ideas que puede fabricar, puede inventar algo, o puede construir algo, o ser un buen comercial, que puede crear muchos puestos de trabajo, pero si el mercado laboral lo obliga a estar excluido y sin posibilidades, sus ideas mueren con él y muere la sociedad, ¿vale? Esto es lo que hay. Te he dado una idea para las mujeres, lo de la renta básica, que es invertir en potencial humano, se llama así, en economía, ¿no? Y entonces eso es lo que hay. ¿Qué problema? Esas serían como las soluciones para... Y claro, ¿y la plataforma qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo desde la plataforma? Desde la plataforma lo que estamos haciendo es, pues, diríamos, diferentes segmentos de inmigrantes que hay, que no están organizados, hablar con ellos y darles, mira, aquí hay un montón de webs para que encuentres trabajo, ¿vale? En la plataforma también se pasa. Y también ahora estamos hablando diríamos, hay una sociedad de 200 personas aquí que son del Islam, pero son una rama diferente del Islam de Marruecos. Entonces hemos contactado con ellos, estamos hablando, porque claro, no hay integración y hay que hablar con ellos, ya que ellos no se atreven, pues uno tiene que ir a hablar con ellos y estar con ellos y tal. Me invitaron para ir a Londres el día 7 de agosto, me invitaron para hablar de una conferencia de paz, para estar con ellos, todo a gasto pagado, y yo dije que no porque estaba en Alemania y tal, y ahora me han invitado a lo mismo para ir a Alemania, pero yo tengo exámenes el día 11, les he dicho que primero tengo que, a ver si apruebo el alemán, me han quedado 3 asignaturas, muy difícil, ¿no? A ver si las apruebo, por eso, por el potencial humano, aprender el alemán, irme allí y trabajar. En un momento trabajaría como camarero, que para eso me prepararon del Server, me informaron y tal, y al final es eso lo que quiero. Si me va bien, me quedo allí y me jubilo allí. Que aprendo alemán y me va mejor y los alemanes llevan otro desarrollo, como yo era autónomo de la joyería, pues a lo mejor allí entro en una feria y puedo empezar a trabajar. Y puedo claro, ir, con el idioma. Con el idioma, Entonces con estás el alemán. formando con Estoy el idioma. Con el idioma. Primero trabajaríamos en la hostelería, si la hostelería a uno le va bien y estás bien, pues ya está. Pero yo qué sé, igual me puedo ir allí al mercado y decir, ostras, en España estamos produciendo manzanas, patatas y tal, y puedo venderlas aquí directamente al mercado de Berlín, pues puedo hacerlo. Hablo con los comerciantes de la Puebla Cooperativa, puedo venderlo. Nada más a un céntimo de euro que me lleve por tonelada, mira, así puedo ganar céntimos. O sea, ideas hay, ganas de trabajar también hay. Pero falta el trabajo, si no hay, se crea, pero no se puede crear si las personas son dependientes, por ejemplo, de un subsidio que no llega suficiente como que tú puedas dar el salto y no te puedan formar, o si te forman, pero no para luego tener un trabajo, porque la diferencia entre aquí, la formación, y en Alemania es que si estás en el Servet y te forman, luego te va a coger una empresa, porque van a la empresa y dicen, ¿cuántos trabajadores necesitas? Pues yo necesito un mozo de almacén, necesito un palista, tal y que cual. Te hacen los cursos y luego ya tienes trabajo. Claro, mira, eso en Alemania. Miran el mercado laboral, la necesidad que hay, y entonces con arreglo a esa necesidad se forma. Se forma. En cambio aquí te dan formación sin mirar el mercado laboral y las necesidades que tiene. Cuando a mí yo voy al Servet y pido asesoramiento laboral y me dan mis charlas y me enseñan cómo hacer currículums y buscar y luchar y salir a la calle y hablar con amigos y hablar con gente. Ir al bar, esto es muy importante, ir al bar, porque el ir al bar es para sociabilizarte y no quedarte secuestrado o autosecuestrado en casa, porque como no tienes dinero, no tienes medios, no puedes desarrollarte una vida normal, pues entonces tienes que ir donde hay confluencia de gente como tú más o menos, que son amigos, son conocidos, tienen una experiencia laboral como tú y puedes surgir un puesto de trabajo. Tienes que ir allí, ¿vale? Hablar con ellos, que es lo más normal que encuentres contacto. Claro, no vas a ir con altos ejecutivos de Bankia, ¿no? O cosas así, ¿no? Por ejemplo, Bankia, he dicho, un poco de recochineo, porque la mitad están en la cárcel, ¿no? Sí. Así, tienes que ir con tu grupete. Entonces, ¿qué pasa? Luego la sociedad, si estás en el bar todos los días, te maltrata. Esto es otra parte, ¿no? Te maltrata. ¿De qué? ¿Qué hace? Es en el bar. Lo estoy manteniendo yo.
está viviendo de mí. No, sinvergüenza, no está viviendo de ti. Que no te veas como yo, ¿vale? Está viviendo del sueldo de su mujer, paga todos sus impuestos, que faltaría ver si tú pagas tus impuestos o llevas gente sin documentación o con los papeles pertinentes y los estás remendando a trabajar y no les pagas. O eres autónomo y no pagas lo que toca, haces una factura falsa o no. Entonces habría que verte a ti. Y luego estás criticando que están todo el día en el bar. Pues estate tú en el bar sin trabajo, sin nada, medicado, porque coges depresiones para no suicidarte, no matarte, coges depresiones y a veces no puedes salir de casa en 2 o 3 meses, te tomas tus pastillitas hasta que te se pase, te encuentras y dices, esto lo tiro, pero no puedes tirarlo, tienes que ir al médico, te tienen que ir quitando una puntita día a día, es un esfuerzo tremendo, ¿no? Entonces, por estos sufrimientos pasamos los desempleados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente sin vergüenza que te ve y te dice, tú mientras trabaje tu mujer, lo te llama de chulo, de macarra y de mantenido. Todo eso hay que soportarlo. Vienen las depresiones porque si le pegas un puñetazo y lo matan, como tú vales más que él, te meten en la cárcel, te matan en vida en la cárcel, ¿no? Por un desgraciado que ha dicho una cosa que él no la está pasando, no le está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta gente, en radio, prensa y televisión, sociólogos y tal, doctores geriátricos y tal, estudiando, decir, oiga, usted no puede ser más criminal con unas personas que están desempleadas, son de larga duración, llevan mucho tiempo ahí, que usted les hable así. Eso es un crimen. Y esto es lo que hay que decirle a la sociedad, que eso es un crimen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos mantienen. ¿Nos mantienen de qué? Cada vez que yo voy a comprar, yo pago un IVA. Cada vez que yo pongo gasoil para ir a encontrar trabajo, bien sea allá al Musace, o bien sea a Marinador, o bien sea a Benidorm, pues yo lo que consuma, pues pago el IVA del combustible del 16%, y pagas más de IVA, pagas tu contribución, pagas tu luz, pagas más de lo que ellos se creen, porque no percibes un euro, ni medio. Ten en cuenta que no percibes un euro. Yo estoy 10 años sin cobrar nada, solo conseguí un puesto de trabajo en el ayuntamiento para un mes poniendo bordillos en Monte Colorado, ¿vale? Porque habían 400 albañiles, lo pedimos y ella dijo, tenemos aquí 400 hombres. Diputación le dio dinero, hicimos esto, ¿vale? Okay. Este plan se sigue haciendo. O sea que en 10 años desde la crisis, Rafael, sí, hasta ahora, en tu caso personal, en mi caso, pero, vale, en tu caso personal, solamente te han contratado un mes. Un mes. Luego me fui a Cuenca a trabajar, fuimos a Cuenca. Entregamos nuestra hoja del server, entregamos una fotocopia del DNI por las 2 partes y estuvimos trabajando 15 días allí en la vendimia y luego no nos aseguraron y luego no nos querían pagar el jornal, o sea, era 40 euros por 10 horas trabajadas y nos querían pagar a 35 o 25 euros, que es lo que estaban pagando a los angoleños allí en el campo, querían pagar lo mismo que los angoleños. Entonces y lo mismo que te ocurre a ti, lo ves también que ocurre en el perfil, es decir, no hay trabajo. No hay trabajo. No está saliendo trabajo, no está porque saliendo. En 10 años, un mes. Luego conseguí ir a Londres a trabajar. O sea, moviéndote fuera de España. Exacto. Y fui a Londres a trabajar por el contacto que en el Servet me dijeron y me aconsejaron que de la obra que me olvidara, que no iba a salir nada más en la vida, y todo el mundo estaban dando cursos de hostelería. Y allí habían 3 italianas haciendo el curso de hostelería y un par de chicos, creo que eran rumanos también, en el curso, y éramos 14 o 15 personas. Y yo dije, si somos 3 millones de desempleados y a todos nos hacen cursos de hostelería, seremos 3 millones de personas con el curso de hostelería desempleados. Y eso es lo que pasó. Fuimos a trabajar a hoteles, hicimos nuestras prácticas, yo hice 200 horas allí de prácticas y me dejé la piel y dije, nada, a mí me agarran con una ilusión, que para qué, a mí me agarran, seguro que me agarran, lo que yo he trabajado y aquí demuestra, seguro que me agarran, seguro. 2 o 3 días faltando, hola, mira, este es el señor Rafael y tal, que os puede decir, entraron nuevos, digo, estos son los que me van a sustituir, de escuelas, también de hostelería, que me sustituían a mí y entraban esto. Lo que hacemos es sustituir a personal que realmente tenía que estar cotizando con la excusa de los cursos de formación del Servet. Estamos sustituyendo a puestos laborales gratuitamente, con lo cual ellos se están forrando y
y ganando más dinero. No os pagan nada, no nos pagan nada. Esa formación no, nada, no la pagan. Ni desempleo, ni el gasto de gasolina, ni nada. Que en muchos sitios, por ejemplo, en Alemania, te pagan tu jornal y vas a hacer el curso, pero aquí no te lo pagan. Supongo que sí que lo pagan, porque vienen de la Unión Europea, pero se lo han quedado, como el caso de los seres. Esos 1.000 millones, supongo que nosotros cuando hacíamos el curso, nos tenían que pagar el desplazamiento más, por lo menos por hacer el curso, tanto por ciento de estar allí, por 5, 6 o 7 euros, por ejemplo, por día o algo. Se ve que sí que lo han pagado. Ya. Pero... se lo han quedado ellos, con el tema de los seres se lo han quedado, lo han pulido. Entonces, encontré trabajo en Londres, pero me vine porque me puse en un piso patera, era español, no hice fotos, ni hice nada, porque me daba vergüenza decir, así están los españoles en Londres trabajando, era un piso patera. Yo me fui a comprar comida, me gasté 50 euros, cuando vine a trabajar, digo, me haré la cena y me prepararé el almuerzo para mañana, se habían volado toda la comida, estaban pasando hambre. Luego compré 3.000 euros, bueno, 3.000 pesetas, que son 30 euros, y entonces resulta que pasó lo mismo. Entonces yo dije, pues nada, donde yo trabajo, en el bar-restaurante donde yo trabajaba, resulta que si yo me cogía la comida, me ponía yo el plato, tenía un descuento. Digo, me sale más barato esto que yo comprar cuando llegue a casa, me quede sin cenar, sin el almuerzo, y al día siguiente tenía que comprar el almuerzo, ¿sabes? Porque como allí cierran a las 4:30 de la tarde o las 5, no hay un bar-restaurante donde puedas ir a comer. Entonces me quedé sin cenar, ¿no? Entonces pasa eso. Y al día siguiente desayuné allí en el bar-restaurante, lo hablé y me dijeron, no, tú vienes aquí, te das un descuento y ya está. Vale, ¿y ese trabajo lo conseguiste tú desde aquí o hay lo conseguí a través de un compañero que hice el curso con él de hostelería. Vale. Entonces él estuvo allí medio año, quedamos en Mediamar, bajé yo allí, lo hablamos y dijo, vale, pues cuando estés allí y vuelvas, me pegas un toque, compro el billete de avión y me voy allí. Y estuve trabajando, pero como era así y en estas condiciones, pues entonces yo me vine y ya está. Y luego, a través de aquí, de la Puebla de Baibona, me consiguieron un puesto de trabajo con 8 meses, un contrato de 8 meses, para ir a Alemania. Estuve allí trabajando, y estuve trabajando muy bien y contento, pero el señor era, si le entraba gente, pues entonces yo iba a estar 8 meses, un año, lo que hiciera falta, pero como no le entraba gente, pues entonces pues el contrato era una de las cláusulas que había, se hacía nulo. Como seguía trabajo y yo no podía trabajar o rendir y tal, pues, y yo me quería marchar, tenía que pagar 1.500 euros también. Entonces, resulta que estamos en esa. Yo me estoy formando, me vale una pasta, me vale un dinero, llevo 3 años en el tema del alemán, porque cuando vine entendí que había que aprender alemán, porque si no aprendes alemán no hay puestos de trabajo, y si no sabes alemán no te puedes defender. Y entonces cuando termine estos exámenes, que voy el día 11 a ver qué es lo que hay, pues entonces yo me apuntaré otra vez a la academia, a la escuela oficial de idiomas, y seguiré haciendo el B1-1 si apruebo, si estoy en el A2, en el que esté, e intentaré otra vez hacerlo. Y mientras tanto, entonces ya llamaré a la gente que está en Alemania y le diré, oye, pues si no he conseguido el A2, pero tengo los conocimientos, porque no he llegado a probar, pero sí que he estado aquí, que tengo un documento como que he estado 2 años aquí estudiando alemán. Entonces tengo el documento, pero no he llegado a tener el título, ¿vale? Pues eso. Y entonces la idea es esa. Entonces, muy bien. Estoy haciendo eso. Una pregunta que te quería hacer, que no quiero que se me pase, Rafael. El tema de la depresión. Sí. ¿Es algo habitual entre el colectivo? Todo el mundo la pilla, todo el mundo la pilla. Es muy fuerte porque el que va en coche o va a caballo, te podría decir, no se da cuenta del que va a pie, pero el que va a pie no se da cuenta del que va descalzo, ¿no? Es un egoísmo que hay, ¿no? en el ser humano ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que peor pueden hacer las personas es que del árbol caído se creen que todo el mundo puede hacer leña, ¿no? Y entonces llegan y te castigan de esta forma, ¿vale? Sobre todo como hay mucho machismo, más en el hombre que en la mujer, en este aspecto, ¿no? En este aspecto laboral. Sí. Pero resulta que son las mujeres de aquí de Puebla de Baibona las que están manteniendo la gran mayoría a sus hombres, tanto de la industria, el sector servicios o la albañilería. Los están manteniendo ellas haciendo trabajos por ahí que antes les pagan 10 euros, pues ahora están cobrando 6 o 7 euros por hacer limpieza.
¿vale? Y son ellas las que están manteniendo la familia, la carga familiar, el marido y tal. Luego hay otro sector, otro segmento que es que se separan porque automáticamente te separas, pues entonces ¿qué pasa? Cobra uno y cobra el otro. Por eso hay tantas separaciones. Uno vive en casa de la madre, otro en casa del padre, y luego el lunes están juntos. Hay mucha separación de esta porque la gente busca el ingenio cómo sobrevivir. Claro. Y hay mucha separación así. La Iglesia, ¿cómo permite esto también, tanta pobreza? ¿Me entiendes? Porque también diríamos, bueno, estas separaciones es lo que hay. Luego también, lo que hacen también es, mucha gente de esta que viene sin papeles y tal, no, es que son seres humanos y hay que cogerlos y hay que atenderlos. Sí, pero es que si viene uno sin documentación lo puedes atender, si vienen 2 también, si vienen 3 también, si vienen 10.000 también. Pero si hay 2 o 3 millones, pues no los puedes atender, porque este rompe la baraja, ¿no?, de cualquier país. Tenemos otra cosa en común. Recientemente que ha pasado la he analizado yo y la transmito aquí en esta grabación para que la transmitas a Generalitat. Si hace falta ir a Generalitat o lo que sea hablar. Bueno, esto sobre todo se va a quedar en la Pobla. En la Pobla, vale, pues también. Podemos observar el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela está Venezuela en esta crisis global, devalúa su moneda y la gente se sale hacia Colombia y hacia Ecuador. Si nos leemos la historia, pues vemos allí que estos países en un momento lucharon todos juntos con el señor Bolívar, ¿no?, para echar a los españoles fuera de allí, ¿no? Entonces lucharon juntos, se mandaron y luego, pues a estar tantos años de guerra, esta gente se enfadó con Bolívar y luego ya cada uno se independizó, lo que eran las tribus más o menos de allí, se quedó Colombia, se quedó Ecuador y tal. Son hermanos, hablan la misma lengua, son blancos, no hay nada de tema de color ni nada, no son chinos ni son japoneses ni nada de esto. Pero lo que no pueden hacer es absorber a esta gente y entonces llega un momento que dicen, ya, me está rompiendo la baraja, mi economía es frágil y me la está rompiendo, y entonces ya empieza a poner los pasaportes, cada hora con un DNI podías pasar, los pasaportes, y luego hay que controlar esta inmigración, ya no puedes entrar, ha llegado el toque, luego vendrán campamentos de refugiados, luego vendrán cosas, luego vendrán todo este tema. Entonces ves de lo que está pasando allí y lo que le va a pasar a Europa. Yo no quiero que hayan setis, que hayan alambradas, que hayan eso, nada, pero la gente tiene que ser responsable y cuando va a un sitio, pues cumplir las leyes internacionales, ¿no? De que si necesitas un visado, si necesitas esto, una seguridad social, tal, pues todo, que lo tuvieras y un dinero para mantenerte hasta que encuentres trabajo. O si hay trabajo, desde los mismos consulados, necesito tantos trabajadores porque voy a hacer una vía férrea de esta punta a la otra punta de Europa y necesito gente para trabajar, cualificada o no cualificada, ya les enseñamos nosotros y van poniendo tornillos o raíles de trenes y ya está. Entonces, que estuviese regulada y que estuviese más o menos la gente concienciada. Pero el hambre aprieta tanto que la gente le da igual, cruza y ya está, y al te veré, ¿no? Se romperá la baraja y esto lo que va a hacer es un incremento del fascismo total en toda la Unión Europea, un cambio radical de política y a lo mejor la gente que era radicalmente de izquierdas va a volver radicalmente de derechas, ¿vale? La derecha va a perder esa hegemonía que tiene, que la gente de extrema derecha la tiene ahí, la tiene controlada, se va a romper la derecha va a ser derecha y la extrema derecha, y va a pasar igual que está pasando en todos los sitios de la Unión Europea que están soportando la inmigración mucho más fuerte que nosotros, y nosotros desde aquí les estamos criticando, fascista, tal y que cual, que luego vas a ver que nosotros nos vamos a convertir en lo mismo, vamos camino a lo mismo, ¿no? Ya. Entonces eso es lo que va a suceder. Solución, que hay que controlar eso como sea. Luego me he leído todos los países del mundo no hay en ninguno que en un momento de su época haya tenido emigración, no hay ninguno que no diga en mi país yo primero, porque dentro de la plataforma también cuando estás y les ayuda, luego cuando encuentren trabajo ya no se acuerdan de lo que pasaron, como que no quieren, se borran del Facebook, se borran de aquí, se quitan cualquier foto que se hayan hecho contigo. Ajá. También, porque ahora ya tienen un estatus, ya tienen 1000 euretes y con 1000 euretes ya son ricos, pero no piensan que mañana pueden estar llamando a la puerta, porque eso es lo que pasa. Y eso es lo que hay. Con los colectivos estamos en contacto, pero no están asociados ni agrupados, porque no
no lo entienden todavía. ¿sabes? No lo entienden todavía. No esto de agruparse para ir al ayuntamiento y hablar y decir, esta es la problemática que tengo y esto es lo que hay. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? También me cogieron una idea más o menos de cómo había que hacer el tema del trabajo y cómo se tenía que controlar esto, ¿vale? Me la cogieron en Liria. En Liria me dijeron que si yo era racista y tal y que cual, y cuando fui a hacer la asociación de desempleados en Ribarroja, pues allí había gente, abogados y de todos que eran de Marruecos, con su yihad y de todo, ¿no? Pero como yo soy de comisiones obreras también y sé todo de qué va y cómo se puede hacer el tema sin levantar la ley ni nada, sino ayudándonos unos a otros, cuando le expliqué el concepto, lo mismo que en Liria también, porque en Liria me tocó llevar el Estatuto de los Trabajadores, el